Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Causas ocultas del acné. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo información de último momento que tengo sobre cuáles han sido algunas de las causas ocultas del acné. Hay personas pues que tienen acné en una edad donde el acné no se supone que esté ahí. Se puede entender que una persona bien joven, un adolescente, pues en el cambio hormonal que está teniendo a los 15 años, a los 13 años, a los 14 años, a los 16, pues tenga acné. Pero ya una persona ya pasadita de esos años, hay muchas personas adultas que tienen problemas de acné, que van al dermatólogo, que van al especialista, que se compran cremas, que se toman antibióticos, hacen de todo y no resuelven su problema de acné. Así que el acné es algo que tiene sus causas y cuando uno encuentra la causa, mi experiencia ha sido que automáticamente el acné desaparece. Tengo muchos casos de personas que han podido encontrar la causa verdadera de su acné y al eliminar esa causa, se acabó el problema. Voy un momentito a la pizarra a explicarlo. Fíjense, especialmente en el caso, es malo para todos, pero en el caso de la mujer todavía es más difícil porque en nuestra cultura, ¿verdad? Pues la mujer quiere lucir bien, quiere ponerse su maquillaje, quiere sentirse bien, ¿verdad? Pero tanto para un hombre como para una mujer es difícil una situación de acné de algo que está en la misma cara, que es una parte de la presencia de uno, ¿no? Lo que hay que saber es lo siguiente, unos datos para poder entender el tema, ¿no? Lo primero que hay que saber es que la piel es un órgano de eliminación. O sea, el cuerpo humano, de la forma en que funciona, de la forma que está diseñado, es que la eliminación principal se hace a través del procesamiento que hace el hígado, donde el hígado básicamente desintoxica de pesticidas, de colorantes, todo eso que entrega cuando está en buen estado, y se supone que el hígado elimina y va a eliminar por la orina, por la excreta y demás. Pero ¿qué pasa? Cuando de alguna forma está algo bloqueada, la eliminación del hígado, el sistema de desintoxicación, entonces el cuerpo no tiene más remedio que tratar de sacarlo por la piel. Así que el acné como tal es una manifestación de algo o a varias cosas que el cuerpo está tratando de eliminar. Así que siempre que veamos algo pasando en la piel, sabemos que hay problemas con el problema hay algo pasando en el sistema de eliminación del cuerpo, ¿no? Lo interesante es buscar la causa. Así que sabemos que el acné, por ejemplo, empieza a salir acné en la cara o acné en el pecho, algo de eso, ¿no? Pues sabemos que ese acné está de alguna forma diciéndonos que el cuerpo está tratando de eliminar algo que no puede eliminar. Ya empezando con la verdad del asunto, podemos empezar a buscar la causa. Ahora, lo que se ha descubierto mirando la experiencia que he tenido con miles de personas que tenían acné que ya no lo tienen, y la experiencia que he tenido de lo que dicen los estudios clínicos es, por ejemplo, una de las causas principales de acné es la leche baja en grasa. Por ejemplo, aquí tienen leche baja en grasa y la leche descremada. Estos elementos que están aquí a la izquierda, de leche baja en grasa, leche descremada, muchas personas han visto que usar leche baja en grasa o leche descremada, pues les produce acné. Ahora, ¿por qué les produce acné? Bueno, ya mismo van a ver. El otro elemento que se ha descubierto que causa acné a muchas personas son los chocolates, es la cocoa. La cocoa del chocolate a muchas personas le causa acné. Yo tengo personas que hasta que no eliminaron el chocolate totalmente, pues no se le fue al acné. Ahora yo quiero explicarle por qué es eso. En videos anteriores de Metabolismo TV, si usted quiere realmente resolver su problema de acné, usted va a tener que poder entender el tema de lo que llamamos alimentos agresores. Vaya a Metabolismo TV, ponga la frase alimentos agresores y va a ver que hay 11, 12 distintos videos donde le estoy explicando cómo utilizar un glucómetro, que es un medidor de glucosa, para usted encontrar sus alimentos agresores. Si usted está comiendo cualquier alimento que le dispara la glucosa para arriba, que a las 2 horas usted lo mide y está fuera del área normal, pues ya usted sabe que eso está agrediendo el cuerpo. Y cuando eso agrede al cuerpo, lo que pasa es que los alimentos agresores, todo lo que sube la glucosa, que agreda al cuerpo, aumenta la insulina. Aquí, en el lado izquierdo, tenemos el órgano que se llama el páncreas, que es del tamaño de su puño, y eso produce insulina, sobre todo cuando sube la glucosa. Así que si usted come un alimento agresor, vamos a decir que usted le está agrediendo la leche, o le está agrediendo los chocolates, o le está agrediendo cualquier otro alimento, pero estos son como uno de los infractores principales, ¿no? Cuando el alimento le agrede al cuerpo, el sistema nervioso se altera,
porque es como una agresión, y se dispara un montón de glucosa. Al dispararse mucha glucosa, el cuerpo no tiene más remedio que hacer mucha insulina. La insulina ya se ha demostrado que hace dos cosas en el cuerpo. Cuando hay exceso de insulina, aumenta la producción de sebo. Las glándulas sebáceas producen mucho sebo. Y fíjese que el acné tiene mucho que ver con el sebo que hay dentro del pústulo de acné, ¿no? Y lo otro que pasa cuando aumenta la insulina, que ya se descubrió, es que se aumentan los andrógenos. Los andrógenos son las hormonas masculinas que produce tanto el cuerpo del hombre como de la mujer. Estamos hablando de hormonas como la testosterona, por ejemplo. Cuando hay mucho andrógeno, mucha hormona masculina que se producen en las adrenales, en el caso del hombre, en los testículos, ¿verdad? Es porque ha habido exceso de insulina. Cuando hay exceso, usted va a ver, por ejemplo, mujeres que tienen mucho pelo facial, mucho pelo en la cara. Eso es lo que está reflejando que sus niveles de insulina son muy altos. Cuando son muy altos, el cuerpo entonces produce andrógenos para tratar de balancear, que son hormonas masculinas, y eso pues entonces le saca el vello facial, ¿no? Pero en el caso del acné es lo mismo, o sea, cuando cualquier alimento que dispara la glucosa para arriba porque la agrede, aumenta la insulina. Al aumentar la insulina, aumenta el sebo, aumenta los andrógenos y eso va a aumentar el acné. Lo que tiene que buscar es cuál es el agresor. Algo le está agrediendo su cuerpo. La pista principal que le doy es: revise y elimine la leche baja en grasa. Elimina la leche descremada. De hecho, yo he recomendado desde el poder de metabolismo, vengo diciendo a la gente, quítense de la leche. La leche no es buena. El queso es distinto porque el queso se fermenta y se usa la proteína del queso, pero la leche como tal tiene otros efectos. Por ejemplo, la leche descremada, la leche baja en grasa, lo que se estima que está pasando es que como son bajas en grasa, pues la subida de la grasa para la subida de glucosa. Al quitarle la grasa y hacer la leche descremada o leche baja en grasa, entonces la glucosa sube rápido. Cuando sube rápido produce mucha insulina y cuando sube mucha insulina causa acné. Por eso que muchas personas han reportado que al eliminar la leche baja en grasa, la leche descremada, se le fue el acné. Otros han reportado, de hecho hay un estudio que se hizo por la revista Lancet, una revista muy importante inglesa, donde se demostraba que un grupo de hombres comiendo chocolates entre 4 y 7 días corridos, ya a los próximos 3 o 4 días les salía acné. Lo mismo pasaba con las mujeres. O sea, que lo que pasa es que los chocolates como tal son sabrosos, a mí me encantan, pero a mí personalmente el chocolate me agrede. O sea, ya yo he podido demostrar con mi glucómetro, probando con los episodios de alimentos agresores, que el chocolate a mí me agrede. Por lo tanto, yo lo evito porque sé que me dispara la glucosa, me dispara la insulina, y en el caso de las personas que son bien intolerantes a esto, van a tener problemas de acné. Así que, ¿quiere eliminar el acné? Póngase a buscar cuáles son los alimentos agresores. La pista que le doy es leche baja en grasa, leche descremada, elimine los chocolates y sobre todo póngase a buscar sus alimentos agresores para que no haya un disparo grande de insulina, que no saque el sebo, que no saque los andrógenos y entonces le elimine el acné. Y eso se lo recomiendo porque la verdad siempre triunfa.